Sí, ya está bien. Okay, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Me da mucho gusto ver pues, a muchas caras conocidas y mucha gente por aquí. ¿Quiénes de ustedes son psicólogos? Para darme una idea. Uy, ok, la mayoría. Ustedes bueno, entonces, ¿todos ustedes han aplicado baterías de pruebas? Sí. ¿A ustedes les han aplicado baterías de pruebas? Sí. Okay. Muy bien. Oigan, estaba viendo el libro, que me gustó mucho la producción, está muy bonita, ¿no? Pero bueno, les quería comentar un poco, yo quiero hablar sobre todo de, bueno, la doctora Lourdes Quiroga, para mí es Luli, porque la conozco desde hace mucho tiempo, es una gran amiga, gran colega, tengo la fortuna de conocerla desde pues hace casi 30 años, ¿verdad? Casi 30 años, y a lo largo de estos años he llegado a conocerla bien, tanto en el ámbito personal como en el profesional, y por esta razón es para mí un gran honor y un privilegio estar aquí acompañando a la doctora Quiroga en la presentación de su libro. Me conmueve muchísimo realmente estar aquí. Cuando pienso en ella, recuerdo cuando estábamos en la licenciatura, cómo nos divertimos, pero también cómo la sufrimos. Y recuerdo cuando estábamos aprendiendo a aplicar la batería de pruebas, precisamente, ¿no? Y lo que hubiera dado por contar con una guía como es este libro. La carrera del psicólogo, la clínica, es una profesión que es un reto a la fortaleza yoica y a la autoestima. Muchos pacientes llegan a nosotros con la pregunta de cómo deben vivir su vida, pero no tenemos esa respuesta, no podemos contestar eso. Y eso causa mucha frustración y vergüenza en el psicólogo. En este libro la doctora Quiroga nos dice: el buen clínico se va construyendo al tomar en cuenta detalles que para otros nada significan. Hay otras cualidades que se requieren: paciencia, tolerancia, empatía y cierta introversión y sensibilidad para poder entrar al mundo interno del otro e ir buscando comprender poco a poco. Pero nadie nos enseña cómo hacer esto, cómo hacerle para que, sin importar lo que pase con la entrevista clínica del paciente de las 9, no nos sintamos incapacitadas para recibir al paciente de las 10 y aplicarle su batería de pruebas. Y no importa qué tan grave fueron las pérdidas tempranas del paciente de las 10, nos tenemos que recuperar lo suficiente como para ponerle toda la atención al paciente de las 11 y así durante todo el día. Nadie nos enseña cómo hacer eso, pero contar con un libro como estoy seguro va a ayudar a mucho a los futuros psicólogos y a los psicólogos experimentados también. Por fortuna yo he contado con Lourdes como amiga y como colega, y ella me ayudó muchísimo en todos estos años. Lourdes tiene un gran sentido del humor. La he descrito como imparable. No, es karateca, es toda una amazona. Pero veo que el término de imparable no es el término correcto. Es más que ella es una persona determinada y comprometida. Y con esa forma de ser me animaba a enfrentar mis dudas acerca del trabajo, del estudio, y siempre animándome a seguir buscando una mayor comprensión de la psique humana. Y con los ejemplos que nos comparte de su práctica clínica, la doctora Quiroga nos demuestra que es posible cultivar estos talentos como la paciencia, empatía y sensibilidad para poder entrar al mundo interno del otro. La profesión clínica es como la de un actor. Nunca dejas de estar haciendo audiciones. Siempre estamos siendo evaluados por alguien, y me refiero a los pacientes. Y bueno, yo conforme pasan los años me siento que los que me están evaluando podrían ser mis hijos o mis nietos, ¿no? Pero dejando el ego a un lado, lo que quiero decir es que la vulnerabilidad que viene de una carrera que consiste en prestar o en rentar tu mente y tu corazón la mayor parte del día, toda tu vida, necesita de una base fundacional de entrenamiento teórico y práctico que la sostenga. Los psicólogos no somos adivinos. Al igual que los médicos, necesitamos evaluar a los pacientes para saber cuál es el padecimiento psíquico, cuál es la causa de su sufrimiento. Tengo la sensación de que no enseñamos a nuestros alumnos suficiente acerca de lo que podemos hacer, cosas que la doctora Quiroga sí enseña en su libro.
Por ejemplo, ¿qué observo durante un estudio de pruebas psicológicas? Y la autora nos comparte sus observaciones, por ejemplo, de su paciente Mario, este primer ejemplo que nos pone en el libro, un paciente con un trastorno paranoide de la personalidad. Nos dice: el paciente se presentó a la consulta en forma puntual en la mayoría de las ocasiones. Su actitud en general era tensa, siempre se mostraba ansioso, como esperando que algo negativo aconteciera. Sudaba tanto que humedecía las hojas de papel en las que realizaba las pruebas. De repente, ante ciertos temas, Mario se reía de manera extraña o miraba a la terapeuta como tratando de adivinar qué estaba pensando o si se le creía. Qué bonito, ¿no? Y qué evocativo es esta observación. Te puedes imaginar perfecto al paciente. Otra cosa que nos enseña aquí, ¿no? Por ejemplo, cómo se vive, a qué sabe un super yo no integrado, cómo lo detecto en la clínica. Aquí ella nos dice, este es el super yo del mismo paciente, se trata de un super yo extremadamente rígido y persecutorio que no le permite experimentar ningún tipo de placer y además lo hostiliza permanentemente, criticando todo lo que hace o piensa. ¿Y cómo es diferente ese superyo del superyo de refugio? Una paciente diagnosticada con un trastorno esquizofreniforme, nos dice la autora, es un superyo incapaz de reconocer los logros de la paciente y solo le plantea castigos y persecuciones. La paciente no solo se siente perseguida por figuras externas, sino por personajes y fuerzas internas que la amedrentan. Entonces, nos va llevando, ¿no?, en cómo ir aplicando la prueba y qué significa cada una de estas cosas. En fin, el contar con una guía que nos enseña a observar y a medir estas cosas ayudan al alumno a confiar en su trabajo y en lo que hace. Es igual que un pediatra que sabe cómo se ve la varicela y le pagan por eso. Es nuestro deber como maestros, como supervisoras, el proveer a nuestros alumnos de habilidades para tratar con pacientes de todo tipo y que no se sientan inseguros o insuficientes. Pues todo eso es este libro. No solo es una bella introducción a la historia clínica, que sí lo es, sino que ofrece una excelente guía para una buena entrevista y para la aplicación psicoterapéutica posterior. Para la doctora Lourdes Quiroga, primero es el paciente, luego los resultados de las pruebas. En el libro nos dice, diremos entonces desde ahora que las pruebas sin entrevista, esto es, sin escuchar al paciente y saber de su mundo, sus relaciones, su trabajo y su forma de vida, no sirve prácticamente para nada. Y más adelante nos apunta que las personas dicen más cosas de las que quisieran con su comportamiento, sus reacciones y su proceder ante la vida, su forma de hablar, de aproximarse, sus gustos, lo que consideran sus éxitos o sus fracasos, la concepción que tienen de su familia y sus ideales, todo habla del sujeto. Si se logra observar, escuchar y sentir al paciente, entonces se estará haciendo una entrevista clínica. Y esto nos dice que estar en esta profesión, aplicando pruebas psicométricas y realizando entrevistas clínicas, no es una cuestión de estudio nada más, es una cuestión de nuestra propia identidad. Porque ser psicólogo o psicóloga no es solo un término como el de soy lectora de libros o pasajera en un camión, que describen algo que hacemos nada más, incluso cosas que hacemos seguido o a las que estamos comprometidas. Psicólogo o psicóloga describe lo que somos. Estamos constantemente en el proceso de darnos forma como psicólogas. Conforme escuchamos a los pacientes que vienen a una evaluación psicométrica, nos escuchamos a nosotras mismas. Nos preguntamos acerca de qué conflictos se están movilizando en esta persona que tenemos enfrente, pero también nos preguntamos qué conflictos se están moviendo dentro de nosotras mismas. Tratamos de formarnos o transformarnos en personas que saben escuchar adecuadamente y que pueden intervenir de forma que ayude al paciente a abrirse a la entrevista. Este es un proceso de convertirte en cierto tipo de persona. Además, es un proceso que nunca termina. No importa qué tanta experiencia tengas como psicólogo o psicóloga, constantemente surge la pregunta, este pensamiento, esta acción, esta palabra que estoy a punto de decir, ¿cómo va a contribuir al tratamiento de este paciente?
Entonces, un libro de psicología debería ser ocasión para que el psicólogo continúe con su proceso de convertirse en psicólogo o de ser psicólogo. Pero ¿cómo puede un libro facilitar esto? No es una tarea fácil, porque existe un problema peculiar en la comunicación teórica. Los términos con los que nos comunicamos, no importa cuáles sean, por ejemplo, mecanismo de defensa, ideal del yo, estructura psíquica, todos estos términos tienden a perder su brillo, su vitalidad conforme se van transmitiendo en la comunidad. No importa la vida que haya tenido el concepto cuando se usó por primera vez, tiende a drenarse y se convierte cada vez más en un eslogan, ¿no? Por ejemplo, ese cuate es un narcisista, ¿no? O no, es tu proyección. O sea, ya los usamos, son términos que utilizamos en vez de pensar, en lugar de que sea una expresión de ese pensar. Entonces, la tarea de un libro de psicología consiste en volver a traer esos conceptos a la vida. Y la doctora Quiroga, al exponer casos clínicos y las historias clínicas de esos pacientes, vuelve a traer esos conceptos a la vida. Nos comunica esta sensación de estar en el consultorio con el paciente. Logra que habitemos el universo del paciente y lo seguimos a los dos, a la doctora y al paciente, a través de ese universo. Siempre le digo a mis alumnos que la meta de nuestro entrenamiento como psicólogos es convertirnos en el mejor instrumento clínico que podemos ser. Yo creo que el entrenamiento de la doctora Quiroga la convierte día a día en un gran instrumento clínico. Y este libro es la prueba. Y les comparto nada más una última reflexión. La columna vertebral del libro es que es un libro didáctico, pero conforme lo iba yo leyendo, me iba quedando claro que Lourdes, con la sensibilidad que la caracteriza, no estaba pensando en ella cuando escribió el libro, sino que estaba pensando en ustedes, en sus lectores. El libro está escrito en una prosa muy amable, amena, accesible, seductora, sexy, con muchos ejemplos de casos clínicos que revelan mucho de la misma autora. Es por eso que digo que fueron ustedes, queridos lectores, quienes dieron forma a este libro. Son ustedes la columna vertebral de este libro y esa es precisamente una de las cosas que hace a este libro algo muy especial. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Estamos en una reunión que implica una celebración, que implica todo un suceso y que me parece que a lo que estamos asistiendo es a la presentación de un libro que en lo personal, salvo que mi información no sea la correcta, es un libro pionero en nuestro país y en nuestra cultura, en nuestro mundo mexicano. Y digo que es pionero no porque aquí no se haya escrito algo sobre cuestiones psicológicas, ¿no? Sino porque además esto tiene un aspecto que es al que me voy a referir, que comparto con Lourdes desde hace mucho tiempo y que tiene un aspecto importante que es la influencia del psicoanálisis en el terreno de la psicología. Digo que los invito a todos ustedes a estar de plácemes, de celebración, porque de veras este es un fruto más de la fecundidad de mi estimada y querida Lourdes Quiroga. Es una mujer realmente ejemplar en cuanto a los resultados que una psicoterapia psicoanalítica puede dar. Los resultados son fundamentalmente destacar la productividad y la creatividad, y en ese sentido Lourdes es para mí realmente un ejemplo. Tenemos una relación de hace varios años,
cuando éramos profesores en el claustro de Sor Juana. Ahí la conocí. Ella amablemente participó en un seminario que yo daba de psicoanálisis y de filosofía, porque entre otras cosas debo decir que yo aquí soy francamente un extraño. Cuando la doctora Peters decía que quién era psicólogo, yo no levanté la mano porque realmente no soy psicólogo. Y esto no por otra cosa, porque mi origen es la filosofía, porque de alguna manera la sigo, de muchas maneras la sigo cultivando, y actualmente me dedico a la práctica del psicoanálisis. Entonces, en este seminario que hace ya varios años que yo di en el claustro de Sor Juana, participó Lourdes con una inquietud que siempre me llamó la atención. Una mujer siempre cuestionando, siempre preguntando, siempre inquieta. Pero no una inquietud curiosa solo, sino una inquietud realmente por saber, una inquietud realmente por decir su palabra. He tomado algunas citas de su valioso texto que me parece muy importante para la didáctica de una psicoterapia de carácter psicoanalítico, y me he encontrado con algo que compartimos en ese seminario, o que comenzamos a compartir en ese seminario que he mencionado. Por ejemplo, en la página 17 nos dice Lourdes: diremos entonces desde ahora que las pruebas sin entrevista, esto es, sin escuchar al paciente y saber de su mundo, sus relaciones, su trabajo y su forma de vida, prácticamente no sirven. ¿Qué es lo que quiero destacar aquí? Esto, repito, lo digo desde mi preparación filosófica y desde mi quehacer psicoanalítico. Me parece que una de las prácticas importantes, decisivas, es escuchar. Casi yo podría decir desde el terreno filosófico que la verdadera ética es escuchar. No es un muestrario de normas y de deberes que se tienen que cumplir. Ética es realmente saber escuchar al otro, darle acogida al otro, porque en una época para nosotros tan increíblemente, dijéramos, tecnificada, objetivadora, es ya casi un milagro que podamos descubrir que hay otros, que uno mismo es otro. Ahora, solamente podemos acceder a la otredad a través del escucha. Esto me parece fundamental. Sí, muy bien, hay que hacer pruebas. Trabajo del psicólogo es hacer un trabajo psicométrico profesional. Pero esto lo que está implicando sobre todo es esto, una escucha. No estamos haciendo psicometría de un posible enfermo, de alguien poseído de una patología. Ante todo, estamos trabajando con otro. Más adelante, en esa misma página, dice, dentro del trabajo clínico, la entrevista será fundamental en la aplicación de pruebas psicológicas. Cierto. Poco o nada se sabrá del paciente si las pruebas no van acompañadas de varias entrevistas que permitan al paciente la expresión de su palabra y al psicólogo la escucha cuidadosa de la historia. En estas cuantas líneas yo destaco lo siguiente, porque así como hay que ser un buen escucha, hay que ser un buen lector.
que en realidad la lectura tiene que ver mucho con la escucha. Entonces, aquí hay una cuestión. Está por una parte del paciente su expresión, su palabra. Mi convicción, tanto filosófica como psicoanalítica, es que los seres humanos, si somos tales, es porque decimos nuestra palabra. Lo que nos hace realmente humanos es eso, decir nuestra palabra. Ya desde el viejo Aristóteles, en su política, decía que el ser humano es un animal, es decir, un ser vivo que siente, pero que fundamentalmente es portador de palabra, y que precisamente por ser portador de palabra tiene una vida de carácter político. Algo que desgraciadamente perdemos de vista en cuestiones, yo diría, que nos llevan a objetivarnos mutuamente y a objetivarnos a nosotros mismos y a olvidar ese aspecto tan importante de que somos humanos, y porque somos humanos hablamos. Entonces, correspondiente a esto, por parte del psicólogo, lo que se requiere es que escuche, que sepa escuchar. Aparentemente estoy hablando de cosas muy simples: hablar y escuchar. Yo creo que ese es un reto para todos nosotros. Nunca acabamos de aprender de hablar y de escuchar. Más adelante encuentro otras expresiones muy parecidas a esta. La aplicación grupal de pruebas también es lo que procede para personas que aspiran a un puesto de trabajo. Claro, uno de los problemas serios con los que se tienen que atender con nuestro trabajo, ya sea psicoanalítico o nuestro trabajo, ya sea como psicoterapeutas, como psicólogos, es precisamente que un ser humano pueda acceder a lo que yo llamaría su propia autocuración. Y no hay otra manera de que alguien se pueda autocuidar y practicar la cura de sí mismo, como decía Freud, como es el trabajo. Entonces, una psicoterapia que está enderezada precisamente en lograr que aquel que pide ayuda logre trabajar, es lograr no hacer a un ser dependiente, sino tener a un ser que es capaz de autocurarse porque logra trabajar. Pero así como estos pasajes que he citado, hay otros muchos en los que reconozco que este texto muy valioso y que va a ser muy útil de Lourdes es un texto singular, es un texto que destaca precisamente estos aspectos humanos que fueron los que me llevaron a mí a la filosofía y de la filosofía al psicoanálisis. Porque para mí no solamente era importante hablar de qué es un ser humano, este ser que habla, sino también la tarea de participar en el trabajo de que un ser humano hable. Por eso me dedico al psicoanálisis. Pero quisiera decir un poco más con respecto a esta relación fructífera entre Lourdes y yo. Lourdes me ha invitado a participar en cosas muy importantes, las hemos compartido. Por ejemplo, tengo el gran honor de haberla acompañado en el proceso de hacer su tesis doctoral. Ha sido para mí un honor. Entonces, Lourdes, otro fruto más. Eres una mujer muy valiosa, una mujer muy creativa, y creo que estás aportando algo para que en nuestro medio, en este país, podamos ser cada vez más humanos y tengamos un reconocimiento del otro. Muchísimas felicidades.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en clase y por eso buenas tardes. Bueno, evidentemente yo me uno a la felicitación de este gran libro que ha escrito la doctora Quiroga, y por supuesto que le agradezco el haberme invitado como presentadora de tan valiosa obra. Y bueno, yo escribí unas palabras que les quiero compartir hoy en mi cuadernito para no gastar hojas, soy muy en pro de las hojas. La elección de carrera siempre es difícil. Uno entra con millones de expectativas, las cuales tenemos que reconocer que muchas veces no se cumplen. Los maestros bombardean con tareas, trabajos, lecturas, y el estudiante se preocupa y ocupa en pensar qué rama de la psicología querrá elegir, a qué teoría se querrá abocar. Cuánto bien me hubiera hecho tener entonces el libro de la doctora Quiroga para empezar a guiarme en este fascinante mundo de la psique. Conozco desde hace tiempo a Lourdes, desde que con muchas dudas ingresé a la carrera. Debo admitir que sus clases no me daban miedo, me daban terror. Entonces eso me obligó a tener que estudiar. A pesar de ello, recuerdo la pasión con la que Lourdes llegaba a dar cada una de sus clases. En cuanto yo la oía, me convencía cada vez más que en el camino no me había equivocado, que yo me quería dedicar a esto. Sus enseñanzas, su lectura de Freud, su sensibilidad en la escucha con el paciente me iban afirmando que la búsqueda estaba terminada, porque al psicoanálisis yo me iba a dedicar. Quiero ser como ella cuando sea grande, pensaba constantemente. Y por ello agradezco que hayamos coincidido en el camino. Y agradezco aún más que por fin haya puesto en papel todos los conocimientos en este libro de entrevista clínica y psicometría. Al leer el libro me resultó impresionante ver cómo la doctora nos da un profundo panorama tanto de lo que es la entrevista como la adecuada aplicación e interpretación de las pruebas psicométricas. Además, pone el acento en la subjetividad del paciente desde que éste entra al consultorio, respetando el habla del mismo. Nos enseña cómo es fundamental ser pacientes para enseñarle al paciente ser paciente. El principal objetivo es entonces devenirlo sujeto, y lo devenimos sujeto escuchándolo. El consultorio se convierte en un lugar de confianza, en donde no se busca presionar en ningún tema, solo, dice Lourdes, ir escuchando e hilando la historia. Textualmente dice: no hay que tener miedo a la subjetividad, que hay que usar nuestro sentir para poder comprender. Es decir, no buscamos encontrar una realidad fáctica, buscamos entender la realidad de nuestro paciente para que nos lleve a conocer su historia, su psique. La doctora Quiroga, en este libro, sensibiliza al lector en la búsqueda no solo teórica del paciente, sino también sentirlo, observarlo en lo que habla, pero también en lo que calla. Percibir sus cambios de ánimo, explorar todas sus áreas de vida, observar omisiones, reacciones, comportamientos, escuchar la concepción de sus ideas, logros, fracasos, para quitarnos de la postura moralista y entrar un poco más en la ética. Es así como la doctora también introduce toda la situación de los instrumentos psicométricos, no con la única intención de dar un diagnóstico, sino con la intención de seguir comprendiendo al paciente desde su historia. Es por eso que dice Lourdes, hay que hacer una historia clínica profunda del paciente, porque si no se hace una historia y necesitamos saber el coeficiente intelectual de un paciente, aplicamos un Wechsler sin ni siquiera saber si este paciente tiene conocimientos académicos o no los tiene. La doctora Quiroga imprime su pasión, el psicoanálisis, mostrando el manejo de la teoría psicoanalítica y psicopatológica para interpretar a profundidad los instrumentos proyectivos que, como digo yo, son la radiografía del alma. En entrevista clínica y psicometría encontramos otro apartado, en donde se verán los aspectos de la entrevista y del contenido que tendrá que llevar la historia clínica. El reporte psicológico también va a ser pieza fundamental. Como quien dice, Lourdes nos ayuda un poco a hacer la tarea, enseñándonos cómo seguir integrando el estudio, no solo con pruebas, sino ir tejiendo la historia clínica, siempre basados en la teoría, para dar explicación al mundo interno.
Y por si fuera poco, no solo con uno, sino con 8 casos clínicos nos va enseñando cómo hacerlo. En estos casos clínicos, Lourdes nos deja ver la fineza de su escucha en su mezcla de sensibilidad, inteligencia, experiencia y ética. Refleja la necesidad de ir más allá del síntoma, dando la posibilidad de que aparezcan Mario, Matilde, Isaías, Refugio, Renato, Fátima, Sigfrido y Abel como seres humanos. Así como ella agradece a sus pacientes que le han enseñado, cito textualmente en sus agradecimientos, a mis pacientes, porque tanto me han enseñado. Sin ellos este libro no hubiera sido posible. Yo le agradezco que nos haya permitido a nosotros también aprender de ellos a través de su escritura. Este libro, sin duda alguna, se debe de convertir a partir de hoy en el libro de cabecera de todo el mundo psi. De manera personal, te agradezco, Lourdes, por permitirnos en estas páginas conocer un poco más de lo que hay en tu mente, en tu alma, mostrándonos la riqueza de tu mundo interno que está expresado en el cuidado que tienes y que todos debemos de tener por la vida humana. Y lo valioso que es que estas vidas nos permitan entrar en su mundo para entenderlo con cuidado y respeto. Admiro profundamente que en estos tiempos haya personas como tú que en cada enseñanza nos muestras la importancia del valor del humano. Muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, les agradezco a mis colegas que han venido acá a decir algunas palabras del libro y a todos los colegas que por supuesto están de aquel lado. Yo comenzaría diciendo algo que me parece importante. Los ojos, o quizá más que los ojos, la mirada, no se cansan porque el tiempo pase. Los años pasan, pero no solo por eso se cansan los ojos, la mirada, ¿no? La mirada lo entendemos distinto que los ojos, los psicoanalistas y tal vez también los enamorados. La mirada se cansa cuando se deja de asombrar. Ese es un problemón, dejarse de asombrar. A mí me parece muy lindo seguirse asombrando, no importa cuántas ganas tengamos. Siempre les digo eso a los alumnos: si yo a estas alturas me sigo asombrando, ustedes no tienen derecho de claudicar. Y lo digo en alusión a lo individual y lo digo en alusión a la desgracia de nuestro país. Es terrible. Tiene cosas bellas, pero a veces uno no deja de asombrarse por lo que pasa y uno tiene que seguir haciendo algo, lo que sea, hay que moverse. Yo esta semana estoy muy asombrada, y estoy muy asombrada porque nunca pensé jamás que mi familia iba a estar aquí hoy, ¿no? Mi hermana Consuelo, mi tía Maribón vienen de Estados Unidos, mi hermano, mi sobrino el mayor, todos ellos, el mayor de mi hermano menor. Nunca pensé que iban a estar aquí, me dieron una sorpresa, llegaron de repente, y la verdad es que yo pensaba hoy ir a mi clase de maestría, y después de mi clase de maestría iba a venirme para acá, en lo que fuera, porque no tengo coche hoy. Entonces dije, bueno, pero de repente llega y me veo comiendo con toda la familia, y me veo con todos, y la verdad es que en esta sorpresa participa gente tan querida, gente tan cercana, Michelle por ahí rondando siempre, y pues tanta gente. Ahora está aquí el doctor Sarco, que tanto le ha aprendido, y que bueno, dice que hemos compartido, bueno, qué generoso, porque en realidad me ha dado un chorro, ¿no? Él me ha enseñado muchísimo, filosofía y de muchísimas cosas, y dirige mi tesis doctoral. Gis, que es compañera de batallas desde que teníamos 18 años, hace un montón de tiempo, ¿no? Cuando entramos a la carrera. Y Michelle, no se diga, compañera en la vida, en esta historia de estudiar psicología y de ir a lugares y de organizar cosas, y todos ustedes. Entonces, yo quiero agradecer, que es algo importante, dice Melanie Klein, ¿no? Dice Melanie Klein en su cuarto tomo, se llama Envidia y Gratitud, ¿no? Y bueno, la gratitud es necesaria, es importante, y es algo que escasea.
escasean. Creemos luego de manera muy narcisista que nos vinimos a ser solos y que salimos de la tierra por generación espontánea, y no es así. Resulta ser que para estar acá un montón de gente nos tuvo paciencia y nos explicó cosas que no entendíamos nada, porque luego se nos cierra la cabeza, y hay quien nos explica una y otra vez pues lo que dicen Aristóteles, ¿verdad? Y así gente. Entonces, uno que otro por ahí, ¿no? Entonces, realmente eso quería hacer, quiero hacer, agradecer, quiero decir que efectivamente sí tengo algo de imparable, porque me gusta aprovechar la vida, como está acotada, entonces uno lleva un tanto de prisa porque se nos acaba, ¿no? Y pues hay que aprovecharla, no vaya a ser que ya no esté. Entonces, pues me gusta la frase de Nietzsche, me gusta porque ya encontré exactamente dónde, ya que le preguntaba yo, ¿dónde está? Donde dice Nietzsche que la psicología es la señora de todas las ciencias. Ya la encontré, si se las puedo documentar, no ahorita y luego, pero sí, la psicología es la señora de todas las ciencias. Es una ciencia hermosa. Yo creo que no tendría que estar en contra del psicoanálisis, yo creo que puede coadyuvar, yo creo que pueden convivir, y yo creo que de dicotomías excluyentes y de pleitos y de todo eso, pues ya tenemos bastante. Creo que es tiempo de integrar, creo que es tiempo de agradecer, creo que es tiempo de seguirse asombrando, y si bien es cierto que estamos en un mundo bastante cosificado y bastante un tanto violento, pues tendríamos que tener esperanza de poder hacer algo, porque siempre digo con Freud, que hoy es su cumpleaños, 6 de mayo de 1856 nació Freud, me tocó bien que fuera este día. Pues nada, dice Freud por ahí, con esto termino, porque hay que tomar vino y esas cosas, no se nos puede hacer tan tarde. Dice Freud que quien trabaja a favor de la cultura trabaja también en contra de la guerra. Así que trabajemos en favor de la cultura, pensemos, sublimemos y hagamos lo más posible por reconocer al otro, ¿no? El otro como un sujeto hablante, y abandonar estas posiciones cosificadoras violentas que nos han llevado muy lejos en cuanto a destructividad. Pero bueno, finalmente todavía existe poesía. Les agradezco muchísimo.